Bueno, vamos a leer un libro que es bastante, vamos a leer hoy, del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Los jóvenes leen Antiguo Testamento? ¿Sí, no? Todos los libros, ¿sí? Los históricos, los proféticos, ¿qué más hay? Los poéticos. Bueno, vamos a leer el libro de una mujer que Dios usó mucho, ¿sí? Que se llama Ruth. Ruth queda después de Jueces, está ambientada en la época de los jueces, ¿sí? Está casi al inicio, Josué, Jueces, Ruth. Acá tenemos una Ruth y otra Ruth por allá también. Bien, bueno, vamos desde el 1:1, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Belén, ¿les suena Belén? Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas se emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Bueno, pasamos al 14. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Bueno, vamos al 20:21. Bueno, ahí Ruth regresa, ¿sí? Y cuando la ven en Belén, dicen: ¿no es esta Noemí? Y ella dice: no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Bien, bueno, ¿van siguiendo la historia? Si no, salen porque tenían hambre, había hambre en Belén y se van a otra tierra, moabita, ¿sí? Una tierra pagana. Y ahí los 2 hijos de Noemí se casan con mujeres paganas, ¿sí? Que no son creyentes, que no eran del pueblo de Dios. Bueno, capítulo 2. Bueno, Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a que yo le caiga bien.
Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad, ¿sí? Miren si existen casualidades en el pueblo de Dios, de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, pariente, ¿sí? En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores, a los cosechadores, a los que estaban ahí. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, le respondieron. ¿De quién es esa joven? Ahí Booz la miró y preguntó, le llamó la atención, ¿de quién es esa joven? Es una joven moabita que volvió de la tierra, de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Bueno, en el 8. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Bien, versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Versículo 19. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Versículo 20. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y a los muertos. Este hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Bien. Capítulo 3. Bien. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí, hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Booz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Bien, bueno. Vos le dice que el Señor te bendiga porque no has buscado un hombre mayor, sino que no has buscado un hombre joven y rico, sino que has venido hacia mí. Dice, te juro que yo te redimiré, acuéstate y a la mañana te levantas. Bien, ¿entendieron esa parte? ¿Sí? Bueno, ahora la vamos a explicar igual. Bueno, vamos con el capítulo 4, lo último ya, ¿sí? Bien, capítulo 4. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que le había mencionado. Bueno, en una parte dice, bueno, yo te puedo redimir, ¿sí? Pero hay un pariente que tiene más derecho. Entonces le voy a preguntar a este pariente si te quiere redimir él, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasó. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense. Ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú.
y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó, pero vos, le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto a su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, yo te cedo mi derecho, yo no puedo hacerlo. Bien, bueno, y ahí sigue cómo cerraron el trato, ¿sí? Y Booz adquirió la propiedad de Noemí y cuando adquiría la propiedad compraba, se tenía que casar con la difunta y levantarle herencia. Con la difunta no. Se casaba con la difunta, era medio raro. Se casaba con la viuda, claro. En este caso era la viuda del hijo de Elimelech, ¿sí? Bueno, esta historia de Ruth me encanta porque es una historia de amor, ¿sí? Yo estuve leyendo un libro que decía, es una gran historia de amor. Es la historia de Ruth y Booz, ¿sí? Es una historia de nuevas oportunidades, yo puse el sol después de la tormenta. Es una historia de fe, es la historia de Cristo y la iglesia, ¿sí? Bien, Ruth era moabita, como les había explicado, es decir, que era un pueblo idólatra, un pueblo pagano que tenía sus propios dioses, no pertenecía al pueblo de Dios, era extranjera, ¿sí? Así como nosotros somos extranjeros, no pertenecíamos al pueblo judío, ¿sí? Y sin embargo Dios nos adoptó como su propia familia, como sus propios hijos. Bueno, vamos a ver algunas características de Noemí que a mí me llamaron la atención. Noemí era una persona muy creyente, sabía que todo lo que le estaba pasando era determinado por Dios, ¿sí? Ella dijo, yo me fui con las manos llenas y el Señor me hizo volver con las manos vacías. Ella estaba consciente de que Dios era el que da y el que quita y el que la tuvo en esa necesidad, ¿sí? Pero también era una mujer sabia que supo aprovechar la oportunidad cuando se enteró que Booz era pariente, ¿sí? Entendiendo lo que era correcto. Me imagino que sería una suegra amorosa, ¿no? Hay muchos chistes con la suegra, no voy a decir ninguno. Pero bueno, las nueras la amaban, la abrazaban y lloraban y no se querían separar de ella. Así que se ve que era una suegra muy amorosa. Me imagino que habrá sido una gran maestra también para sus nueras, porque ellas no conocían nada del pueblo de Dios, ni de la ley de Moisés, ni de la salida de Egipto. Entonces les habrá explicado todo el poder de Dios a sus nueras y las habrá liderado y ministrado, tanto que sus nueras querían seguir al pueblo de Dios, querían estar con ella, ¿sí? Siguiendo a Dios. Bien. Pero hay algo que me llama la atención también en Noemí, que en realidad ella cuando volvió a Belén, le decían, ¿no es esta Noemí? Y ella decía, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que significa Noemí? Dulce, bien. ¿Y qué significa Mara? Amargada. Entonces ella dijo, no soy más Noemí, ahora soy Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado, ¿sí? Y acá me detengo en esto porque muchas veces nos amargamos, ¿no? Y nos amargamos contra Dios. Y cambiamos nuestra perspectiva de Dios y empezamos a sentir lástima de nosotros mismos, compasión, ¿sí? Y esa amargura, como encontré una frase, dice, los ojos amargados se vuelven ciegos. Porque los ojos amargados no pueden ver el plan y el propósito de Dios que hay en nuestra vida. De hecho, mucha gente se amarga por algunas cosas que le suceden en la vida y se deja de congregar, ¿sí? Porque le echa la culpa a Dios, dejamos de orar, decimos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Sí? Dios no me quiere. Y bueno, y muchas terminamos apartados justamente porque Dios nos hace pasar a través de pruebas y dificultades, pero porque Él tiene un plan y un propósito mayor, ¿sí? Él tiene un futuro, un glorioso, y tiene un plan con nuestras vidas, como lo tuvo con Noemí. De hecho, bueno, mucha gente que no es creyente dice, no puede ser, no existe Dios, ¿no? Porque ve tanto dolor y sufrimiento.
Y los creyentes sabemos que si pasamos dolor y sufrimiento es porque Dios lo permite, ¿sí? Si pasamos necesidad, incluso hambre, como pasaron en la tierra de Belén, que se tuvieron que ir, iban de un lado para el otro, es porque Dios lo permite, ¿sí? Y entonces, cuando llega la prueba, el momento de incertidumbre, de amargura, bueno, ahí está como hijos de Dios, ¿qué decisión tomamos? ¿Sí? O nos amargamos y andamos cargando esa amargura, contagiando a los otros, diciendo todo lo que Dios nos hace, todo lo malo que nos pasa, ¿sí? Todo lo que Dios no me quiere y vamos ahí con esa amargura, contagiando, porque se contagia la amargura. Saben que si uno va con amargura a la casa de alguien, lo deja como, o no, lo deja aplastado, ¿sí? Entonces, o contagiamos la amargura o nos ponemos del lado de decir, no, Dios tiene un propósito, confío, tengo fe, sé que Dios va a obrar, sé que Dios escucha mis oraciones, ¿sí? Cuando nos pasa algo así triste o feo, como le pasó a ella, está bien estar mal, ¿sí? Está bien ponerse triste, pero esa amargura o ese enojo no puede durar para siempre, ¿sí? Lo tenemos que entregar a los pies de Cristo, ¿sí? Dejarle todo ese malestar y confiar, ¿sí? Confiar en el Señor. Bueno, no les conté el final de la historia, pero ¿alguien sabe el final de la historia? Se casan, Ruth y Boaz. Se ve que Boaz estaba muy enamorado porque estaba insistiendo mucho, pero después, ¿qué pasa después? Tienen un hijo que se llama Obed, y ese hijo, ¿saben quién es? El abuelo del rey David, ¿sí? Y de descendencia de David, ¿a quién tenemos? A Jesús. O sea, miren todo lo que Mara pasó, lo que Noemí pasó, ¿sí? Que después tuvo la descendencia de Jesús, de nuestro rey Jesús, ¿sí? Todo lo que pasó era necesario que pase. Bueno, yo estuve hablando con una persona que es creyente, que también me decía, bueno, a veces no se congrega esta persona, pero es muy creyente, la verdad que sí. Pero bueno, a veces hay gente que tiene filosofías dentro de la iglesia, ¿sí? Y está bueno seguir siempre la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, porque ella me decía, no, es que si sos creyente, si tenés fe, no te puede ir mal. Si te va mal es porque tenés falta de fe. Si te falta el trabajo es porque tenés falta de fe. Y si te va mal es porque la fe es como una ley, me decía, que atraes, como unos pensamientos medio mezclados, ¿no? Pero yo pensé, ¿y qué pasa con los mártires de la fe? Con los misioneros, con tantos cristianos que están pasando necesidad. Después yo estaba escuchando una canción de Marcos Brunet que se llama, una que es nueva, algo de Recibe la gloria del Cordero. Bueno, que él contaba en el testimonio que había unos misioneros por el año 1600 que habían decidido ser esclavos para predicar a la gente, siendo esclavos, sabiendo que nunca más iban a volver a su casa ni iban a ser libres. O sea, miren lo que es el amor por Dios, la convicción por Dios, que no importa nada, no importa si nos falta, si no tenemos, con tal de que el Cordero reciba la gloria, decía la canción, y el testimonio, que en realidad la canción es respecto a este testimonio, que el Cordero reciba la gloria que merece, ¿sí? Más allá de nuestras circunstancias, porque hay un propósito mayor. Bueno, de paso cuento también un testimonio que nos está pasando algo como familia, ¿sí? Quería agradecer a las mujeres por las oraciones que me han dicho que han estado orando. Bueno, que mi hermano tuvo un accidente en moto, bastante fuerte, ¿sí? Lo chocaron de atrás en la ruta. Estaba yendo de Córdoba a Santa Fe. Voló como 50 metros, lo salvó Dios y el casco, así que usen casco. Cuestión que la ropa había quedado todo harapos, era un harapo nomás. Bueno, eso movilizó mucho a mi familia. Mi mamá habló con Defensa Civil de Santa Fe, como se comunicó con todos lados, y le dijeron, señora, fue un milagro. Fue un milagro, porque la verdad que fue un golpe muy fuerte. Bueno, y él se quebró la clavícula en dos y el omóplato. Y el omóplato encima como que se lo hizo como así, ¿no? No sé, es una quebradura, una fractura media rara. Bueno,
todo un lío conseguir solo, pobre allá, él estaba solo. Bueno, necesitaba una prótesis. Y los médicos le dijeron, tenés 2 semanas para operarte, porque si no empieza a soldar el hueso y si suelda mal, no se puede hacer nada porque está debajo del pulmón y se puede perjudicar el pulmón. Bueno, cuestión que se consiguieron los recursos, encima las prótesis son carísimas, se consiguió la prótesis, lo iban a operar y el día anterior le dicen, no, esta prótesis no es. Así que imagínense la amargura que yo me agarré. Me puse re mal, me angustié, mi hermano también, todos nos angustiamos un montón. Y bueno, y hablé con una amiga, ¿sí? Una amiga que está acá, que me dijo, Ágata, confía en Dios, confía que escucha tus oraciones, que todo va a salir bien. Y a mí es como que hice así, es como que empecé a agradecer. Gracias, Dios, porque vos tenés un propósito con esto. Confío en que se va a hacer tu voluntad, que va a salir todo bien. Y cambió mi actitud, de pasar de amargada, angustiada, triste, llorando, todo, a tener una actitud de agradecimiento a Dios. Fue algo, no es que doy testimonio de mí misma, pero fue algo, digamos, que lo viví y puedo dar fe de que se puede ser agradecido en medio de las circunstancias. Solamente tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Bueno, cuestión que pasaron las 2 semanas, le consiguieron la nueva prótesis, lo iban a operar y el día anterior le dijeron, no, esta prótesis no es. De vuelta. Y ya habían pasado 2 semanas. Bueno, cuestión que le dijeron que necesita una prótesis que solamente se consigue en el exterior, no se consigue acá en Argentina. Bueno, imagínense. Yo ya no estaba tan mal como antes, ¿no? Ya aprendí la lección, ¿no? Para la segunda prueba ya estaba más confiada. Bueno, cuestión que encontraron, de la misma ortopedia habló con los médicos y papá dijo, nos mandaron un ángel porque movió todo, hizo que lo operen en otro lugar, a la 3ª semana ya lo pudieron operar. El callo ya se había formado, así que lo tuvieron que romper, fue una cirugía que duró 6 horas, pero gracias a Dios salió todo bien. Y bueno, mi familia, que no es creyente, no viene a la iglesia, nada, están dando todos testimonio de Dios, agradeciendo a Dios, siempre pidiendo oraciones y dando gracias porque realmente se vio la mano de Dios en esto, ¿sí? Así que y yo tengo la fe de que algún día van a estar a los pies de Cristo y que hay un propósito mayor en todo esto, ¿sí? Así que bueno, los animo a orar, si tienen familias no creyentes, oren, confíen. Miren, yo voy a la escuelita desde que tengo 8, tengo 40, siempre sola a la iglesia, siempre sola, ¿sí? Así que los animo a los jóvenes a no dejar de congregarse, no dejar la iglesia. No hay nada fuera de la iglesia, no hay nada fuera de Dios. Lo más importante está en su presencia, ¿sí? Eso es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, ahí estamos hablando de Noemí. Me queda poquito, pero ya voy a hablar un poquito de Ruth, ¿sí? Ruth era una mujer... se ve que era una mujer muy creyente, como les dije, ¿sí? Obediente, obedeció a Noemí, fue muy humilde porque aceptó trabajar con las criadas, ¿sí? No pensaba que era más importante, que no podía estar trabajando con las criadas, ¿sí? Muy trabajadora, trabajaba desde la mañana hasta la tarde. Y también me llamó la atención que fue una mujer que tomó una actitud radical, ¿sí? Totalmente radical. Ella dejó todo. Y yo creo que no solamente por Noemí, por cuidar a Noemí, sino que lo dejó todo por Dios, ¿sí? Para mí era una verdadera convertida, una convertida real, por eso está en la genealogía de Cristo, ¿no? Ella dejó su tierra, sus dioses, su familia, pensando que quizás iba a quedar soltera también, ¿no? Ella decidió seguir a su suegra y decir, yo posiblemente me quede soltera. ¿Cuántos dicen eso? Yo posiblemente me quede soltera, pero siga a Cristo, ¿no? Yo lo he dicho, ¿sí? Gracias a Dios me casé, pero sí, a veces el camino es así. Si no me casaba estaba bien igual, ¿sí? Seguir a Cristo está bien, vale todo para él. Bueno, entonces era una convertida real, ¿sí? Que dejó todo para seguir a Dios. Y bueno, y Ruth tipifica la iglesia, ¿sí? Y vos tipifica a Cristo. Bueno,
Cristo, no vos, en realidad no Cristo, en el capítulo 2 dice que era un hombre, rico, pero esta frase hebrea se traduce como valiente o valeroso, ¿sí? Era rico, era valiente, era compasivo, amoroso, paciente, era generoso. Yo estaba pensando, era paciente, ¿no? Porque estoy segura que cuando vio a Ruth en el campo se enamoró de ella. Pero digo, ¿esta chica quién es? Dijo. Se enamoró, pero no hizo nada porque él era un hombre mayor. Dijo, no, seguramente que no es para mí, no sé. O qué estaría pensando, no lo sé. Pero yo sé que fue paciente y quizás estaba esperando que Ruth diera el primer paso, ¿no? Entonces cuando Ruth lo dio, la esperó, ¿sí? Él la aceptó, ¿no? Y pensaba, como Cristo nos espera a nosotros, ¿no? Espera a veces que vayamos a sus pies y Dios ahí nos acepta y nos abraza. Bien, bueno, quería explicar con respecto también a la historia en sí, que, bueno, la tradición era que si no tenía herederos el difunto, un familiar debía casarse con la viuda, que se llamaba el levirato. Pero esta tradición era obligatoria para hermanos, no era para todos, ¿sí? Entonces, por ahí Noemí no se acordaba de los parientes lejanos, ¿sí? Pero cuando supo que estaban los campos de Bos, como dice la Biblia, de casualidad, ¿no? Que sabemos que no existen las casualidades para Dios, bueno, ahí se dio cuenta y hizo una estrategia. Bueno, y la estrategia era que Ruth se acostara a los pies y el cuidado de Bos, ¿no? Pidiéndole que él la cubra con su manto. ¿Sí? Esto no hay que entenderlo como algo ni sexual ni nada, era algo simplemente de humillación, de que ella estaba a disposición de él y que quería casarse con él, ¿sí? Y le pidió que él extienda su manto, es decir, le pidió que se casara con ella porque ella también quería casarse con él, ¿sí? Bueno, pero como toda historia, a veces hay dificultades, ¿sí? O como toda historia de amor, o como toda historia de nuestra vida, siempre hay una piedrita ahí, que fue que había otro pariente que le correspondía más, ¿no? Pero bueno, cuando Bos le dijo al otro pariente que debía casarse con Ruth, dijo, no, porque yo ya tengo, no puedo, dice, porque me arruinaría la herencia, no sé si estaría casado, o qué pasaría, no querría perder sus tierras, bueno, no lo sabemos, pero entonces Bos se casó con Ruth, ¿sí? Después lean la más tranquila la historia, van a ver que es re linda. Bueno, Ruth tipifica a la iglesia, que como persona humana sufrió pérdidas y dolores, pero eligió al pueblo de Dios y seguirlo a Él. Eligió estar bajo las alas de Dios, ¿sí? Podemos ver el sufrimiento y la oscuridad de Noemí, reconocerlo en todos nuestros caminos, pero después ver el momento de esperanza, ¿sí? Pasar de la oscuridad a la esperanza, de la prueba, ver la luz, como también ella lo hizo, ¿sí? Por eso fue una mujer sabia, no es una mujer que se quedó en la amargura, sino una mujer que supo aprovechar las oportunidades y supo ver la mano de Dios en eso. Bien. Bueno, ¿qué significaba redimir? Que lo dije muchas veces. Bueno, redimir significa rescatar, liberar, pagar la deuda, extinguir una deuda, comprar otra vez, recuperar, poner fin a un dolor, penuria o adversidad. En ese momento se compraban esclavos para liberarlos también, se redimían, ¿sí? Bien, y así como Bos redimió a Ruth y a su suegra, Cristo es el redentor de la iglesia. Él la compró por un precio muy alto, que fue dejar su trono, su sacrificio, su muerte en la cruz, separarse del Padre, ¿sí? Y la libertó de vivir en esclavitud, en escasez. Y si bien la redención es por gracia, ¿sí? La libertad que nos da es por gracia, no por obras, nada que podamos hacer, tenemos una participación activa, ¿sí? En la comunión con Dios. Tenemos que buscar su cobertura, estar debajo de sus alas, ¿sí? Acostarnos a sus pies, estar a sus pies, orar, clamar, rendirnos, ¿sí? Buscarlo de todo corazón. Dios es paciente, Dios nos espera. Dios es caballero, como dice muchas veces, ¿sí? Él espera que estemos ahí. Si nos dejamos llevar por las situaciones amargas de nuestra vida, por las tristezas, nos vamos apagando, nos vamos enfriando y nos vamos apartando, ¿sí? No dejes que tu corazón se apague ni se aparte. Si tienes una situación dura, difícil, hablala, busca apoyo, busca hermanos, busca a los pastores.
Y busca a Dios, ¿sí? Busca a Dios, porque Dios tiene un propósito, no lo vemos ahora, ¿no? No lo vemos, pero está, ¿sí? Su plan es mayor que el nuestro. Su propósito y sus pensamientos son mayores que los nuestros. Así que los animo a seguir a Dios, a buscar a Jesús y a no dejar de congregarse.